En estos 2 meses, mes y medio, han sucedido impactos fuertes en la humanidad en diferentes lugares de la tierra, y esos impactos son impactos cuando no eran esperados, son impactos cuando de pronto ahí en medio de todo suceden, pero sobre todo por el eco de esto que sucede en un lugar y se va expandiendo como una piedra que cae en el agua y sigue dando ondas alrededor. Acabamos de escuchar esta historia donde este hecho se corrió y se divulgó, como hemos visto en este último mes, por ejemplo, lo que es octubre y noviembre, cómo España no esperaba ser arrasada, lo que es Valencia, lo que es Barcelona, no esperaban ser arrasadas por lluvias, por torrentes intensos. La cuenta estaba oficialmente en 300 muertos a las 2 semanas. Y con todos los desaparecidos, obviamente los analistas piensan que hay más de 1000 muertos que están perdidos sus cuerpos en el lodo, porque no esperaban. Es un país de primer mundo, es un país que tiene unas condiciones muy diferentes y muy superiores a nosotros los mexicanos. Y ciertamente este año también Acapulco pasó su segundo arrasar. Las aguas llegaron sobre Acapulco, que ya había sido dañado por un huracán, ¿se acuerdan? Categoría 5, hace un año apenas, prácticamente y medio, y ahora pasa otra vez sobre Acapulco específicamente. Y repito, esos son impactos no esperados. Y el impacto que hubo cuando el agua que derramó sobre ti el Espíritu Santo en el día de tu salvación para lavarte de toda tu inmundicia, mi pecado, esa agua que llegó y nos lavó los ojos y nos abrió el entendimiento para poder vernos libres y ver y oír la verdad que nos trajo a ser ahora esclavos del Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando éramos esclavos de Satanás. Mis amados hermanos, en esta porción de la Escritura vemos un momento de ese caminar de Jesucristo en todas las ciudades, aldeas que Él predicaba el Evangelio, y llegó a una zona de Gadara. Y por eso dice aquí la de los Gadarenos. Y vamos a ver en este texto que acabamos de leer cómo hay ahí muy enfocada una vida miserable, una manifestación de misericordia, y cómo hay una respuesta que se espera. Una vida miserable, una manifiesta misericordia y una respuesta esperada. Estos 3 aspectos del caminar de Jesús, de la llegada de Jesús a esta tierra de Gadara, queda muy claro ahí. Como también obviamente ocurrió cuando Jesús llegó a tu vida y cuando llegó a mi vida, no pudimos seguir siendo los mismos, porque fue algo más poderoso que la misma dinamita lo que ocurrió en nuestras vidas. Solo Él, el Todopoderoso, lo hizo. Dice ahí en Lucas 8,
en el versículo 26. Recordemos que acaban de pasar por Galilea y tuvieron esa tormenta impactante. Pero dice en el 26 que navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando Él, con mayúscula, Él, hablando de Jesús, bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna. Vemos a este hombre que corre a Jesús cuando lo ve bajar de la barca. Y aquí señala algunas características. Estaba poseído de demonios. O sea, no es algo que tú y yo estemos acostumbrados en estos tiempos a que la gente hable tan frecuentemente como hemos visto aquí en el Evangelio, según San Lucas, y a lo largo de los 4 evangelios, o los 4 evangelistas. No es algo, allá es muy común, aquí no lo es en nuestra sociedad. Y obviamente más de una persona a lo largo de los 33 años de caminar conociendo a mi Maestro, mi Señor y Salvador Jesucristo, me lo ha preguntado: ahorita hay demonios. Y la cosa es que te voy a decir que mientras haya seres humanos sobre la tierra, va a haber demonios que estén en las personas, sí. Y que la manifestación de los demonios puede tener una variante, como aquí vemos que este demonio en lo particular, por un lado señala que estaba poseído, pero por otro lado dice que no traía ropa alguna. No tenía nada de ropa. Eso es lo segundo que dice. Por mucho tiempo no se había puesto ropa. Lo tercero es que no vivía en una casa. No vivía en una casa. Y lo cuarto que vemos ahí es, obviamente, vivía en los sepulcros. Vivía en los sepulcros. Obvio, tú puedes pensar, esta persona está loca, no está endemoniada. ¿A quién se le ocurre vivir en los sepulcros? Mis amados hermanos, los sepulcros, si algo señala, es a la muerte. Y los demonios, si algo señalan, es aquel que tiene el imperio de la muerte. Y Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás existe. Satanás gobierna este mundo. Y si lo primero que vamos a ver, cómo nos encontramos una vida miserable, este es el retrato más claro. Una vida totalmente miserable. ¿Y qué vemos en esa persona con esa vida miserable? Lo que vemos en esa persona no solo son las 4 condiciones que tenía, sino que lo primero es que corre a Jesús. Corre a Jesús. Cuando lo ve, cuando le es dado verlo, no antes. Él no anda buscando a Jesús. Él está en los sepulcros. Él está sin ropa. Él está endemoniado. Él no habita una casa. Y él corre a Jesús. Lo que hace es, cuando ve a Jesús bajar de la barca, corre a Jesús. Al ver a Jesús gritó, versículo 28, y cayó delante de él. Mis amados, este hombre vive en el lugar de los muertos. Esa, mis amados hermanos, es la condición natural de todo ser humano que no camina con Jesús. De todo ser humano que no ha venido a Jesús. De todo ser humano nace estando muerto en sus delitos y pecados. Y primera de Juan, capítulo 5,
nos dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Obvio, nosotros si vamos a andar buscando endemoniados con manifestaciones muy particulares como la que vemos en este gadareno, obvio, en estos tiempos, una persona que tiene tantos demonios como una legión, que son cientos de demonios, o sea, porque legión hace referencia a un ejército romano. Mis amados, es extraño, es rarísimo. De hecho, en la palabra del Señor, en los tiempos del Señor, es el único caso que se menciona así. Pero eso no quiere decir que no haya. Lo que sí tenemos que pensar en el otro lado, puesto que estamos hablando de que Satanás puede gobernar toda una vida al grado de dejarlo en la miseria, desnudo totalmente, esclavizando su mente, sus pensamientos, y tener un grado de insensatez como para ir y vivir en los sepulcros. Porque Satanás no solamente es aquel que tiene el gobierno del mundo, como ya lo mencioné y lo dice Juan. El mundo entero está bajo el maligno, sino que además es un homicida. Nuestro Señor Jesús lo dice claramente. En Juan 8, versículo 42 al 44, dice, a los que habían creído mentalmente en Jesús, pero que no habían aceptado sus palabras, les dice, los que habían creído en Jesús, ustedes saben que eso viene en Juan 8, 30 y 31, pero al 42 al 44, a esos que habían creído en Jesús, creído porque escucharon su sermón, les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Y les dice, él es un padre de mentira porque ustedes han creído que son lo que no son. Pero además les dice, él es un homicida desde el principio. Mis amados hermanos, la característica desde el capítulo 3 del libro de Génesis es que Satanás vino a matar a la humanidad, matar espiritualmente, engañándola y haciéndolo caer en pecado y en rebelión contra su Creador, contra su Dios. Satanás mató a Eva, mató la simiente, hasta que llegó aquel que habría de nacer. Génesis 3:15 le dice el Señor a la serpiente, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pero dice, tu simiente aplastará, la simiente de la mujer, él aplastará la cabeza y tú le morderás, tu simiente morderá en el calcañar, en el tobillo. Se cumplió obviamente nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15 lo conocemos como el protoevangelio, la primera vez que es anunciado el evangelio, es profetizado el evangelio. Pero junto con esa profecía del evangelio, también se anunció una guerra que iba a ser permanente. Yo pondré enemistad entre tu simiente, tus descendientes y la simiente de la mujer, entre la descendencia de Satanás. La descendencia de Satanás está aquí en el mundo entero. Todos aquellos que están bajo el maligno no son los mismos que están bajo el gobierno del Señor y Salvador, que los trajo a una nueva vida, que les dio su Santo Espíritu para hacerlos vivir cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Si tú lees con detenimiento en casa Efesios 2 del 1 al 9, te vas a dar cuenta de este hecho maravilloso y puedes meditar en ese pasaje y te lo recomiendo mucho. Por un lado, para que te recuerde a ti lo que sucedió en el día de tu salvación,
Efesios 2 del 1 al 9. Pero a ti que todavía estás en duda y que estás en luchas y que todavía escuchas las mentiras del padre de mentira, o a ti que estás muerto, a ti que estás totalmente bajo el maligno, puedes no traer grandes señales en tu cuerpo, en tu vida, como este hombre las manifestó, pero sí te vas a dar cuenta, amigo, de que tu vida es miserable, tan miserable como la de este hombre, porque este hombre estaba hecho para vivir, no para estar muerto en vida. Este hombre estaba hecho para vestir y para andar entre los que viven, no entre los que mueren. Este hombre estaba hecho para en su mente llenarse del propósito de Dios, que es obviamente en Cristo el que trae un propósito a la vida. Mis amados hermanos, este hombre estaba en lugares desiertos. Sí, el que está bajo el gobierno del maligno se va, se aparta. Cuando escucha las mentiras del diablo, se pone en ese lugar, se aísla, no tiene nada que hacer con la sociedad. ¿Por qué? Porque ha escuchado mentiras. Este hombre estaba aislado. Mis amados, esto es tremendo. Ese hombre corrió a Jesús, versículo 28, y gritó y cayó delante de él. Vean, en esto no se pudo mantener, se postró delante de él, ante Dios. Nuestro corazón se postra y reconoce quién es Él, al único al cual podemos y debemos postrar todo nuestro ser. Y le dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios, del Altísimo? Se fijan, lo que está diciendo este hombre endemoniado. El hombre endemoniado es: tú eres el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Está dando una alabanza aún en esa aseveración. Tú eres Hijo del Dios Altísimo, Jesús. Y fíjense cómo le dice Jesús. Y el nombre de Jesús, todos los judíos lo sabían lo que significa. El nombre de Jesús significa Salvador, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Mis amados, tú y yo necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos la vida verdadera, vida plena, vida eterna. Cuando estamos sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estamos sin Cristo, estamos siendo poseídos con todas las mentiras que el mundo ha puesto, con todos los deseos y pensamientos y engaños de nuestro corazón, engañoso y perverso, que se juntan con esa tentación de las mentiras de esta sociedad. Y obviamente el diablo tiene total autoridad de nuestras vidas, en todos los sentidos, porque nosotros con lo que hacemos, hablamos y pensamos, simplemente cuadra con lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Mis amados, pero si tú ya estás en Cristo, tú estás como vivos entre los muertos. Así dice Pablo que debemos de conducirnos, como vivos entre los muertos. Realmente hay tanta gente que lleva una vida miserable, no tiene satisfacción, no más que busca sus propios caminos. Y en tanto que no vengan a Jesucristo en arrepentimiento de esa clase de vida y de ese corazón engañoso y perverso, no van a ser libres, van a continuar en esas cadenas y esclavitud y muerte espiritual. Pero gracias a Dios por Cristo, que vino a salvarnos. Gracias a Dios por Cristo, porque en Él todos nuestros pecados están perdonados. Gracias a Dios que ese mundo que está gobernando tu vida, tus pensamientos, tus deseos, es echado fuera por la verdad del Señor, que te hace ver que tu vida no tiene sentido real.
La gente quiere agarrar un sentido a su vida en base a lo que tiene de posesiones. La gente quiere encontrar sentido a su vida en base al reconocimiento de los demás. La gente quiere encontrar el sentido a su vida en base a que lo estén viendo cómo va por la calle. Busca tanto el sentido en cosas que jamás van a poder llenar su corazón, porque van a volver a caer en el vacío en que se encuentran no tienen nada, porque todo esto se desvanece. Jamás estás satisfecho si tú, amigo, si tú, hijo de Dios, que andas ahí buscando nuevamente los sepulcros, tú sabes bien que ese sinsentido de la vida está ahí. Tú sabes bien que si fueras muy honesto y dijeras, ¿realmente vives feliz? ¿Vives en el gozo diariamente? Y tú puedes decir, soy miserable, si fueras honesto primeramente contigo mismo. Y la otra, mucha gente prefiere poner la cara de felicidad y mostrar que todo está bien. Y este hombre no hizo eso, nada más corrió a Jesús y le reconoció: Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios verdadero. Mis amados, dice en el versículo 29 que Jesús mandaba el espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos. Una característica más del estado de este hombre: estaba atado con cadenas y grillos. ¿Y saben qué? Estaba reflejando en lo físico lo que estaba ocurriendo en lo espiritual. Satanás está gobernando la mente del mundo entero y la tiene esclavizada con sus mentiras y engaños. Está esclavizada. La humanidad entera, fuera de los hijos de Dios, de los cuales ha sido manifiesta la libertad gloriosa al romper las cadenas del pecado, de los engaños del mundo y de las mentiras del diablo. Fuera de eso, el mundo está extraviado. Este hombre, dice ahí en el versículo 29, a pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Era impelido a los desiertos todo el tiempo. Ese era su lugar, los desiertos y los sepulcros. Amados hermanos, esto es una vida miserable, es una condición simplemente paupérrima, es el grado más bajo de pobreza en todos los sentidos. Y te digo esto: esta es la condición de todo ser humano sin Jesucristo, sin Cristo. Esa es la condición. Y puede tener las cuentas del banco llenas y puede tener un montón de conocimiento intelectual y sin embargo vive vacía, tratando de llenar su vida con las mentiras y las migajas que el mundo le da para que agarre un poco de gasolina y siga caminando. Una vida miserable. Pero ante esa vida miserable, qué hermoso a partir del versículo 30, porque vemos una manifiesta misericordia. A esa vida miserable hay una manifestación de misericordia. Y eso es lo que vemos ahí en el versículo 30. Jesús pudo haber ignorado a este hombre que se postró, pero Jesús no ignoró esto. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Fíjense cómo los demonios, aquí ya no es el hombre, son los demonios a través del hombre. Le rogaban a Jesús. Mis amados hermanos, si el mundo entero está bajo el maligno, es porque ahí
se entregó desde Génesis capítulo 3. El hombre se entregó a Satanás y le dio toda autoridad. El hombre tenía una relación íntima y estaba gobernado por Dios, pero en esa libertad espiritual. Pero el hombre se rebeló contra Dios y automáticamente, por consecuencia, cayó en esclavitud de otro. Jesús es el único libertador. Jesús es el único en que podemos hallar esperanza en una condición miserable y paupérrima. Solo podemos confiar que Jesús realmente... Hemos estudiado 40 domingos. Hoy tenemos 40 domingos en el Evangelio según San Lucas. 40 domingos. Llevamos 8 capítulos. ¿Qué hemos visto? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el tema de todo el libro de Lucas. El Hijo del Hombre vino a buscar al Gadareno. El Hijo del Hombre vino a buscar tu vida para rescatarte, para romper las cadenas del diablo, las mentiras del mundo y los deseos, pasiones, pensamientos totalmente contrarios a Dios que hay en tu vida. Y darte la libertad en el Espíritu y darte la libertad de vivir en el gozo diario de tu salvación. Que no tengas que depender del mundo, sino del Jesús, del Cristo, del Salvador, que murió en la cruz para pagar en nuestro lugar delante de Dios, santo, santo, santo y justo juez, que es lento para la ira y grande en misericordia, pero que no deja por inocente al culpable. Si no es Jesucristo tu juez y tu abogado, si no es en Cristo que tú eres traído a libertad, se ha quitado de ti toda condenación. No hay otro lugar donde puedas estar en paz con Dios, sino solo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él murió en la cruz, pero Él resucitó de los muertos y Él vive y reina en el corazón de cada uno de los que son suyos. Él gobierna los pensamientos de cada uno de los que son suyos. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos dirige con toda verdad a mostrarnos los engaños, las mentiras de Satanás. Él es el que nos guarda en el hueco de su mano y nunca nadie nos arrebatará de ahí. Él es el que camina con nosotros y prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él es el gran yo soy. Y podemos vivir en el poder de su gracia. Él es el Señor Dios. Él maneja y produce todas las circunstancias alrededor nuestro y aún en medio de nuestras vidas para seguir haciéndonos ver nuestra incapacidad y su poder y su misericordia, que es nueva cada mañana. Jesús manifiesta su misericordia. Versículo 31, los demonios le rogaban que no los enviara al abismo. Eso sucederá, los va a lanzar al abismo, al lago de fuego y azufre. En Apocalipsis está indicado que el infierno es el destino final de los demonios. Ellos pedían que no. Versículo 32, y le dicen los demonios, versículo 32, había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte. Los demonios le rogaron, segunda vez que lo dice, que les permitiera entrar en los cerdos. Los demonios sabían bien que Jesús venía a libertad, porque Él viene a libertar a los cautivos. Él viene a dar vista a los ciegos. Él viene a sanar a los heridos. Él muestra su amor y misericordia diariamente para con nosotros. Si nosotros estamos en una condición como esta, con una vida de miseria, necesitamos volvernos a Él. Él está aquí, Él está ahí en tu diario vivir para darte misericordia.
una y otra vez, Él es nuestro libertador. Inclusive cuando desviamos nuestro caminar, Él endereza nuestras veredas. Jesús escucha el ruego 2 veces. Los demonios le piden: déjanos entrar en los cerdos, en esos muchos cerdos, en esa piara de cerdos. Déjanos entrar. No nos lances al abismo, no nos lances a la condenación eterna. Repito, eso sucederá en el último día. Pero aquí ellos le ruegan, los demonios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene total autoridad sobre Satanás y sus demonios. Él ordena sobre los demonios que actúen, o Él permite. Cuando tú tienes temor de Satanás, cuando tú tienes temor se habla de los demonios, mi amado hermano, hermana, tú que estás en Cristo, tú que eres lleno del Espíritu Santo de Cristo, tú que tienes el trono de la gracia abierto delante de ti por la sangre derramada a tu favor y por el intercesor que resucitó de los muertos y que está intercediendo por ti y por mí. Tú no tienes nada que temer, sino en Cristo, solo en Cristo. Mis amados hermanos, solo quiero decir que estos demonios pidieron permiso, le rogaron. Y dice el versículo 33, los demonios, dice en el versículo 32 al final, cuando le pidieron permiso, ¿qué hizo Jesús? Versículo 32, última parte del versículo, les dio permiso. O sea, vean cómo se relaciona el Señor con los demonios. ¿Cómo se relaciona? Como el Señor Dios les dio permiso, porque Él tiene autoridad sobre toda autoridad. Él tiene autoridad sobre toda potestad espiritual o física y material. Los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y los puercos se ahogaron. Él es un asesino. Jesucristo así lo dijo. Él es un homicida desde el principio. Los demonios entraron a los cerdos y los lanzó al despeñadero. ¿Qué había hecho con este hombre? Lo sacó de la vida normal, lo lanzó a lugares desiertos, lugares de los muertos. Ahí estaba, entre los sepulcros y cadáveres. El detalle es que no tenemos que llegar a un grado extremo de miseria para poder ver nuestra necesidad de un Salvador, para poder ver nuestra necesidad de aquel que tiene misericordia nueva cada mañana. Es ahí donde nosotros debemos estar atentos en clamar, en rogar. Si lo hacían los demonios, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de clamor y ruego al Señor diariamente? ¿Realmente nada más oras y ruegas y clamas cuando realmente ya estás en el fondo casi del abismo por caer y tocar fondo? ¿O clamas y oras y ruegas al Señor diariamente por tu porción de misericordia y tu abundante porción de gracia que necesitas para que siga su poder actuando en las áreas donde tú y yo somos débiles? Porque necesitamos del Señor. Nuestra vida de oración refleja nuestra necesidad. Nuestra vida de oración refleja nuestra fe. Nuestra vida de relación en oración refleja quién es el Señor. Una vida de oración pobre, el hombre ha perdido sensatez y está entrando en un grado de insensatez, porque es insensato confiar en nosotros mismos y en las abundantes gracias, abundantes dones, abundantes capacidades que el Señor nos ha dado. Es insensato, para el creyente es totalmente insensato, está fuera de lugar, es pérdida de sentido común. Necesitamos de Cristo, no solamente porque nos salvó, sino porque es aquel en que nos vivimos, en que somos y para el cual realmente
queremos vivir hasta el último de nuestros respiros. Cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo lo dijo en Corintios, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Pero qué hermoso es tener la plena certeza que le pertenecemos a Él y no al diablo. Que el diablo ya no tiene ninguna autoridad. Que ya no seguimos sus caminos engañosos, perversos y de mentira. Gracias a Dios por esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estos demonios les fue dado permiso que entraran en los cerdos y cayeran al despeñadero y murieran. ¿Por qué? Porque el diablo y sus demonios son muerte. Pero cuando tú estás en pecado, la paga del pecado es muerte. Cuando tú practicas el pecado, cuando tú te mantienes en las mentiras del diablo, cuando tú sigues buscando tus caminos y las mentiras que el mundo te ofrece y el diablo te ofrece, tienes un problema, porque estás en el terreno de los sepulcros. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don del Señor es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Ustedes saben, Romanos 6, 26. Nosotros ya fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte. Nosotros como hijos de Dios ya podemos vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Nosotros sabemos que somos una familia eterna y podemos orar unos por otros y podemos acudir y ser transparentes y ver uno que tenga un caminar más adelantado y podemos confesar nuestros pecados unos a otros, y esto nos ayuda, mis amados hermanos. No tenemos por qué vivir aislados, somos un cuerpo en Cristo, somos miembros los unos de los otros, Cristo es la cabeza, nosotros somos ladrillos unidos por el poder del Espíritu Santo y somos un edificio grande que es la iglesia de todas las edades de la tierra y de todos los países del mundo. Y a esa pertenecemos, a la novia del Señor Jesucristo, quien vino a salvar y entregar su vida y darla en rescate por muchos. Y somos de esa parte de los muchos de la historia. Qué tremendo privilegio, qué tremenda honra. Y te digo, despreciamos tanto, menospreciamos tanto la verdad que nos ha hecho libres y volvemos a nuestra antigua manera de vivir, a nuestra antigua manera de pensar. Dejamos que la carne tome ventaja. Y aún así el Señor tiene misericordia y te libra nuevamente de tus demonios y tus mentiras que has caído. El Señor es misericordioso. Y su misericordia es lo que rompe la dureza de nuestro corazón, que se quiere volver a endurecer. Nuestra conciencia que está siendo entenebrecida, Él vuelve a iluminarla. Y somos lavados, limpiados, purificados por la verdad de su palabra. Somos santificados, dice la palabra del Señor en Juan 17, ustedes saben. Mis amados, en una vida miserable, una manifiesta misericordia, porque todos los demonios salieron de este hombre y entraron en los cerdos y fueron al vacío. Nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra oración muestra la fe que tenemos al buscar al Señor y trono de su gracia. Y lo que vemos ahí en el versículo 35, que hay una respuesta esperada a esta vida miserable que ha tenido una manifestación manifiesta de misericordia. Hay una respuesta esperada. Pero veamos bien esa respuesta esperada. Vean cómo lo dice en el versículo 35. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús. La gente oyó. ¿Qué oyó? Del hombre que estaba en los sepulcros. Miren, a ese ya lo conocían. A ese decían, ni te le acerques. No porque estaba desnudo, porque tenía demonios
Eso no fue lo que hizo que la gente viniera a Jesús. Lo que hizo que la gente viniera a Jesús fueron tantos cerdos despeñados al mismo tiempo, donde había llegado un hombre. Ellos vieron la manifestación física de la revelación espiritual. Mis amados, tiene que haber una manifestación física de ese tsunami, de todo el poder del Evangelio arrasando con toda la porquería en tu vida y en mi vida, y presentándonos como lo que somos: testimonio de la verdad, luz del mundo, sal de la tierra, vida en medio de la muerte. Eso es lo que sucede con el Hijo de Dios, que realmente ha venido en arrepentimiento y fe a Él. No podemos quedar impávidos totalmente sin que nada se pueda ver. Estos hombres, el pueblo entero salió, la gente vino y vinieron ¿a quién vinieron? A Jesús. A pesar de la noticia, vinieron a Jesús porque ese hombre había marcado un antes y un después en esa zona de los Gadarenos. Y encontraron al hombre. Fíjense, fueron a Jesús, pero encontraron al hombre que ya lo conocían, cómo estaba, cómo vivía, en qué condiciones. ¿Cómo lo encontraron al hombre? Primero, sin demonios. Encontraron al hombre de quien habían salido los demonios. Segundo, lo encontraron sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús, el maestro. Ya, lo único que quería era ahí, a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan de Lucas 10:42? Cuando Marta y María están por recibir a Jesús y lo reciben, y Marta está arregle la casa, limpiando y todo, y María sentada a los pies de Jesús. Ella quiere estar sentada a los pies del maestro, escuchando. Y Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada estás, pero he aquí, tu hermana ha escogido la mejor parte. Aunque las dos eran discípulas de Jesús, una quería seguir en sus afanes y en sus quehaceres, dándole a todo, y otra prefería estar a los pies del maestro. Y este hombre ahora estaba sentado a los pies de Jesús. Ahí dice, sentado a los pies de Jesús. Versículo 35 sigue diciendo, vestido. O sea, había estado sin ropa, ahora estaba vestido. Y estaba en su cabal juicio. O sea, ya no era un hombre que había perdido la cordura. No, ahora era un hombre que te podía ver y sabías que estabas con él. No era un hombre cuya mirada era del mismo infierno y que te veía y que hasta tenías que agachar. No, esta era una mirada de un hombre que estaba en total cordura, cabal juicio. ¿Y qué sucedió como respuesta de todos aquellos que llegaron a Jesús y vieron a ese hombre así? Se llenaron de temor. Se llenaron de temor. Miren la respuesta, amados hermanos, inmediata ante el impacto de los hechos. Se llenaron de temor. Versículo 36. Y los que lo habían visto, los que ya habían conocido su anterior vida, les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. La gente que estaba ahí, que había sido testigo de todos los hechos, lo platicaron a la gente que llegó, hablaron sobre los hechos. Versículo 37. Entonces, toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos. Vean la respuesta. Comenté yo que ante una vida miserable a la que se le ha manifestado la misericordia de Dios, hay una manifestación, una respuesta natural, y es una respuesta esperada. Y esa respuesta esperada
tiene dos. Esta es la primera respuesta esperada. Vete de aquí, no te queremos. O sea, les preocupaba más toda la pérdida económica de tantos cerdos, les preocupaba más que vino a romper la normalidad de vida que estaba en ese mundo de los gadarenos, ahí en los sepulcros. Les interesaba más, que querían su vida una vez más a la manera antigua. Y no querían saber nada de Jesús, no querían incomodarse con venir a la iglesia, no querían incomodarse con leer diariamente el Evangelio, no querían incomodarse con reunirse con otros para orar, no querían incomodarse con nada que tengo que dar para mantener, no querían incomodarse con que otros conocieran de la verdad que les llegó a ellos y la rechazaron. No, preferían su vida miserable. Preferían sus antiguos caminos, querían su entorno tal cual lo conocían, porque eso sí, cuando el Señor llega a nuestras vidas, no podemos seguir siendo iguales, porque hemos servido a Satanás todos los días de nuestra vida, que estamos sin Jesús y estamos esclavizados a un reino, el reino de las tinieblas. Estamos totalmente bajo Satanás y es diferente a estar en el reino de la luz, bajo la luz del mundo que es Jesucristo. No más nosotros, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mis amados, Pablo lo dijo así, y es un verso que todos conocemos, en Gálatas 2:20. Yo juntamente con Cristo he sido crucificado, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados, estos hombres no querían saber nada de Jesús, ni de una vida donde te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y sigues al Maestro. No querían lo suyo. Lo que le pidieron a Jesús, versículo 37, que se alejara de ellos. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Vean cómo lo dice ahí en el versículo 37. Aquí dice la razón, porque estaban poseídos. ¿Se fijan? Poseídos. Otra vez la palabra propia de los demonios. Estaban poseídos, estaban llenos de un temor de lo que hiciera ese hombre entre los hombres. Esa es una respuesta esperada. Cada vez que se predica el Evangelio, hay corazones que se endurecen más. Y el juicio de Dios está por la palabra de Dios que ya escucharon. Y que como quiera prefieren quitarse de la luz para que no les escandalice, no les resplandezca el Evangelio. Y se endurecen más su corazón. Esa es una respuesta esperada ante el Evangelio. Pregúntenle a Pablo cómo le dieron todo lo que hicieron con su cuerpo, cómo las persecuciones que hicieron. Por lo único que iba Pablo dándole las buenas nuevas de salvación, perdón y misericordia para todos aquellos que traían una vida miserable. Tú y yo no tenemos por qué esperar algo diferente. Habrá gente que no nos quiera volver a hablar, dirigir la palabra, no quiere saber nada de Jesús. Y eso es normal. Pero ¿qué valoramos más nosotros? ¿Nuestra intimidad con Jesús? ¿O la intimidad con los hijos del diablo a los cuales ya no pertenecemos más? Sino con misericordia vamos a ellos, con misericordia les hablamos, porque su vida es miserable, necesitan una manifestación de misericordia. En todo ese vacío existencial que buscan llenarlo con toda la basura que el mundo ofrece. Estos hombres estaban poseídos de un gran temor. Y Jesús dice, entrando a una barca, regresó. Versículo 38, pero, 38, el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba a Jesús que le permitiera acompañarle. Le rogaba a Jesús que le permitiera acompañarle. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo dejó subir a la barca? No se lo permitió, diciendo, versículo 39,
vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho por ti. Pregunta, ¿has tenido una vida miserable? ¿Has conocido una gran misericordia a través de Cristo en tu vida? ¿Ha hecho el Señor realmente el milagro que nada ni nadie más puede hacer en ti, como es hacerte nacer de nuevo por su palabra? ¿Y qué has hecho después? ¿Qué has hecho después? Seguir a Jesús y olvidarte del mundo. Cuando el Señor Jesús te dice, tienes que dar testimonio. Tienes que dar testimonio. Somos testigos suyos. ¿A cuántas personas en los últimos 2 semanas les has compartido de lo que a ti te sucedió? A lo mejor hace 30, 20, 15, 10 meses, 5 semanas, pero ¿a cuántas personas le has hecho conocer eso? Jesús dice, vuélvete a tu casa, empiézale con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho por ti. Mis amados, convivir con nuestros padres, esposos, hijos, familiares, viéndolos ir al infierno, llevando una vida de miseria y no compartirles de Cristo y tratar de mantener esa relación solo, porque así lo manda la sociedad. Prevalece que cuidemos las relaciones por encima de Cristo. Mis amados, eso es tremendo. El temor de Dios nos mueve a buscar la sabiduría de Dios, y el temor de Dios nos invade porque tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos manda a obedecer al Maestro, al Señor y Dios de nuestras vidas. Y este hombre no le quedó otra. Si el Señor lo liberó, el Señor lo está enviando a dar testimonio de la verdad y del Evangelio que ha cambiado su vida. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue proclamando por toda la ciudad. Vean, no solamente fue a su familia, él fue por toda la ciudad. El Señor nada más le dijo, vete a tu familia. No, se fue por toda la ciudad, diciendo cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Mis amados, por la gracia de Dios recibida y la misericordia que nos es concedida para perdón de nuestros pecados y ser libres de toda condenación, nosotros ahora somos testigos para gloria de Dios de la sabiduría de Dios, porque ya no queremos más, ya no buscamos más nuestros propios caminos. El que Jesucristo sea mi Señor y Salvador y mi Dios, durante 33 años no ha hecho que deje de ser médico por 42 años. No ha hecho que deje de ser médico por 42 años. Pero si Cristo no va a venir a enriquecer mi labor profesional terrenal, si Cristo no va a venir a enriquecer tu matrimonio, si Cristo no va a empezar a venir a enriquecer tus relaciones familiares y aún con los amigos incrédulos o compañeros incrédulos, debes de cuestionarte realmente. ¿Estás dando testimonio de la verdad? Porque cuando hables de la verdad, la respuesta va a ser lo mismo que vimos aquí. 2 tipos de respuesta. Unos, vete de aquí, no quiero nada contigo. Y otros, van a despertar los que han estado durmiendo. El Espíritu Santo está vivificando a su iglesia, despertándola. Es una iglesia entumecida la que ha ocurrido en este último siglo XXI. Y el diablo no se detiene, sigue manteniendo en una vida miserable aún a los cristianos. Pero el Señor, grande es su paciencia, grande es su amor y grande es su misericordia. Y está obviamente buscando a los que son suyos.
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, su pueblo, te damos muchísimas gracias, Señor, porque ciertamente Jesús es la luz del mundo, la sal de la tierra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Jesús es Dios. En el nombre de Jesús, te ruego nos hagas ver a todos nosotros, creyentes e incrédulos, la grandeza de la majestad de la obra de la cruz. Cristo, el que no cometió pecado, hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En el nombre de Jesús, gracias. Lo que dice 2 Corintios 5:17, que aquel que ya está en Cristo y permanece en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Alabamos y bendecimos tu nombre y rogamos en el nombre de Jesús, mi Dios, que libres a estos corazones que han escuchado hoy la voz, la palabra, la vida de Cristo a través del testimonio del Evangelio, a salir con el temor de las cosas de Dios, pero sí a volverse a ti en arrepentimiento y fe, en un temor santo y reverente, porque esa es la sabiduría. Rogamos esto para vida, la vida de Cristo en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor antes de despedirnos, amados.